El S. Edmund Fitzgerald fue durante décadas un símbolo del poder industrial estadounidense. Con más de 200 metros de eslora, su casco de acero y su reputación de insumergible lo convirtieron en una leyenda antes incluso de su trágico final. Sin embargo, en la noche del 10 de noviembre de 1975, el gigante fue arrastrado por una tormenta en el lago Superior, desapareciendo en cuestión de minutos y llevándose consigo 29 vidas. Durante más de 50 años, los historiadores, ingenieros y familiares de la tripulación han debatido las causas exactas del hundimiento, con teorías que iban desde tormentas inusuales hasta errores humanos o sobrecarga de la nave. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos sobre misterios históricos y descubrimientos tecnológicos que revelan secretos ocultos del pasado. Ahora, un dron submarino equipado con cámaras 4K, sonar de alta resolución y algoritmos de IA explorado el naufragio como nunca antes. El estudio reveló detalles del barco que ningún ojo humano había visto, y su análisis sugiere que el diseño mismo del carguero pudo haber jugado un papel crítico en la tragedia. Los escáneres de IA permitieron mapear cada sección del casco y del interior de los compartimentos, mostrando fracturas, deformaciones y microgrietas que indican fallos estructurales internos acumulativos que comprometieron la integridad del barco mucho antes de la tormenta mortal. Uno de los hallazgos más sorprendentes es la condición de la proa y la cubierta del Edmund Fitzgerald, donde el dron detectó deformaciones que sugieren que las placas de acero no solo estaban sobrecargadas, sino que también habían sido sometidas a tensiones repetitivas que debilitaban el casco con el tiempo. Esto confirma hipótesis que sugerían que, incluso bajo condiciones normales de navegación, el barco podría haber estado en riesgo. La tormenta fue, entonces, no la causa inicial, sino el detonante final de un desastre previamente gestado en su propia estructura. El escaneo también reveló cómo el sistema de compartimentos estancos podría no haber funcionado como se esperaba. El dron mostró evidencias de filtraciones y deformaciones que habrían permitido que el agua ingresara rápidamente a los espacios críticos, acelerando el hundimiento. Esto explica por qué la tripulación no tuvo tiempo para reaccionar. El barco se convirtió en una trampa mortal desde dentro, un gigante de acero cuya propia ingeniería lo hacía vulnerable a un fallo catastrófico. Además, las imágenes 4K del dron permitieron estudiar el estado de la maquinaria y los compartimentos de carga. Los contenedores y la estructura interna estaban en posiciones que sugerían que el centro de gravedad del barco podría haberse desplazado peligrosamente durante la tormenta, aumentando la inestabilidad. Esta información es clave para comprender cómo un buque diseñado para soportar fuertes oleajes terminó hundido en minutos sin posibilidad de maniobra segura. Otro descubrimiento importante fue la evidencia de microfracturas y corrosión interna que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Estas áreas debilitadas probablemente se desarrollaron con el tiempo debido a la fatiga del material y la exposición a condiciones extremas en los grandes lagos. La IA fue capaz de reconstruir virtualmente las líneas de tensión del casco, mostrando cómo la combinación de diseño, desgaste y condiciones extremas creó un escenario donde el desastre era prácticamente inevitable. Los investigadores también notaron detalles en la cubierta superior, donde las planchas de acero estaban ligeramente deformadas y los soportes internos presentaban señales de estrés. Esto explica el patrón de hundimiento observado en 1975, donde el barco desapareció sin emitir una señal de socorro completa, dejando solo restos dispersos en el fondo del lago. La combinación de fallas estructurales y tormenta explica por qué incluso los marineros más experimentados no pudieron evitar la tragedia. El dron también capturó imágenes del pozo de carga y los compartimentos de lastre, revelando que la distribución del peso durante la tormenta pudo haber sido crítica. La falta de equilibrio interno y la capacidad limitada para ajustar el lastre contribuyeron a la vulnerabilidad del barco. Los ingenieros ahora consideran que la construcción del Fitzgerald, aunque avanzada para su tiempo, contenía debilidades críticas que habían pasado inadvertidas durante décadas. La exploración del naufragio también ha reabierto debates sobre la historia oficial del accidente. Muchos relatos previos sugerían que la tormenta fue tan poderosa que ningún barco podría haber sobrevivido. Sin embargo,
Las imágenes submarinas y el análisis de IA muestran que la tormenta actuó como catalizador, pero la verdadera causa estaba en el diseño y la fatiga acumulada del barco, confirmando algunas de las teorías que habían sido descartadas durante años. Los hallazgos del dron subrayan cómo la tecnología moderna puede reescribir la historia naval. La combinación de cámaras 4K, escaneo tridimensional y análisis de IA permite comprender con un nivel de detalle que antes era imposible, mostrando que incluso gigantes de acero, considerados insumergibles, pueden esconder defectos que solo se revelan décadas después bajo el agua. La segunda exploración submarina del S. Edmund Fitzgerald por el dron no solo confirmó los fallos estructurales que habían debilitado al gigante de acero, sino que también arrojó luz sobre detalles que décadas de investigación humana no habían podido revelar. Uno de los hallazgos más impactantes fue la constatación de que ciertas placas de acero del casco estaban unidas de manera irregular, con microdesalineaciones que afectaban la resistencia general del buque. La IA detectó puntos de tensión que, bajo las fuerzas de la tormenta, habrían actuado como puntos de fractura, acelerando la entrada de agua en compartimentos críticos. El análisis del lastre y la distribución de la carga también mostró errores de diseño previamente subestimados. Aunque el Fitzgerald contaba con un sistema de lastre avanzado para mantener la estabilidad, las imágenes del dron revelaron que durante su última travesía, los contenedores de carga pesada se habían desplazado ligeramente, provocando un desbalance que aumentó el riesgo de vuelco. Esta falla, combinada con la tormenta, convirtió lo que normalmente sería un desafío manejable para la tripulación en un escenario imposible de controlar. Comenta Fitzgerald si crees que la tragedia podría haberse evitado con tecnología moderna y un diseño más seguro del barco. Otro aspecto revelador fue la investigación de la cubierta y la superestructura del barco. Las cámaras 4K y los escáneres de alta resolución mostraron que algunas vigas y soportes estaban debilitados por la fatiga del material y por pequeños daños acumulados a lo largo de los años. Aunque el barco había sido considerado insumergible en su tiempo, estos hallazgos demuestran que incluso una nave de última generación puede tener vulnerabilidades críticas cuando los materiales y el diseño no se ajustan a condiciones extremas. El dron también permitió observar la deformación de los compartimentos estancos, elementos que debían garantizar flotabilidad y retardar la inundación. Sin embargo, el análisis de IA reveló que las puertas de los compartimentos y los sellos metálicos presentaban microgrietas y deformaciones internas que probablemente permitieron la rápida entrada de agua durante la tormenta. Esto explica por qué el Fitzgerald se hundió tan rápido, dejando a la tripulación con muy poco tiempo para reaccionar o enviar señales de socorro completas. Además, los datos obtenidos sobre la proa y el sistema de carga arrojaron luz sobre cómo la sobrecarga pudo haber afectado la estabilidad. El desplazamiento de los contenedores y la presión sobre el casco inferior generaron tensiones que no fueron visibles desde la superficie, pero que contribuyeron a la fractura progresiva del barco. La combinación de estos factores sugiere que el hundimiento del Fitzgerald no fue simplemente consecuencia de la tormenta, sino el resultado de una confluencia de fallas estructurales, diseño y condiciones extremas. El dron también capturó imágenes detalladas del interior del puente de mando y los compartimentos de la tripulación, revelando que, aunque el barco estaba equipado con sistemas avanzados para la época, las rutas de escape y la protección interna eran limitadas. Las deformaciones de la estructura interna indican que, una vez que el agua ingresó, la presión hizo imposible cualquier maniobra de emergencia, sellando el destino del buque y de sus ocupantes. Este hallazgo refuerza la importancia de considerar no solo la resistencia del casco, sino la seguridad integral de la tripulación en el diseño naval. Otro descubrimiento fascinante fue la simulación de las fuerzas aplicadas sobre el casco durante la tormenta, reconstruida gracias a los escaneos tridimensionales. Los ingenieros pudieron modelar cómo los vientos de más de 120 kilómetros por hora y olas gigantes impactaron directamente en los puntos de tensión identificados, provocando una cascada de fallos estructurales. El resultado fue un hundimiento que, aunque rápido y violento, sigue un patrón predecible según las nuevas observaciones tecnológicas, lo que confirma que los factores de diseño jugaron un papel clave. El análisis histórico combinado con la información obtenida
del dron ha permitido reevaluar décadas de teorías sobre la tragedia. Por ejemplo, la idea de que la tormenta fue tan extrema que ningún barco podría haber sobrevivido pierde fuerza frente a la evidencia de que el Fitzgerald ya presentaba fallas críticas. De hecho, barcos de tamaño y construcción similar han sobrevivido a tormentas comparables, lo que demuestra que la vulnerabilidad del Fitzgerald era específica de su diseño y estado estructural en ese momento. Los hallazgos también impactan la percepción de la ingeniería naval en los años 70. La combinación de acero de alta resistencia con diseño avanzado se consideraba suficiente para garantizar flotabilidad, pero el Fitzgerald demuestra que la teoría no siempre se traduce en resultados seguros cuando se enfrenta a condiciones reales extremas. Esto ha llevado a ingenieros modernos a revisar cómo se diseñan los sistemas de lastre, la distribución de carga y la integridad de los compartimentos estancos en barcos contemporáneos, tomando la tragedia del Fitzgerald como un caso de estudio crítico. Además, la reconstrucción digital permitió observar la interacción entre las diferentes partes del barco durante la inundación. Los contenedores, compartimentos de lastre, maquinaria y superestructura mostraron cómo cada elemento debilitado amplificaba la vulnerabilidad general. Esto subraya la importancia de un diseño integral, donde cada componente no solo cumpla su función individual, sino que también contribuya a la resiliencia general del buque frente a condiciones extremas. El impacto de estos hallazgos va más allá del Edmund Fitzgerald. La información obtenida del naufragio está influyendo en protocolos de seguridad modernos, diseño de barcos y mantenimiento preventivo. Ingenieros navales están incorporando modelos de predicción basados en microfracturas, fatiga de materiales y desplazamiento de carga para anticipar posibles fallos en embarcaciones actuales, evitando tragedias similares. Los datos del dron y la reconstrucción 3D permiten una nueva perspectiva sobre la tripulación del Fitzgerald. Las imágenes sugieren que, desde el primer momento en que la tormenta golpeó, la tripulación enfrentó un escenario casi imposible. Los hallazgos refuerzan el hecho de que la combinación de errores de diseño, condiciones extremas y limitaciones tecnológicas de la época creó un evento inevitable, en el que la tragedia fue un resultado directo de cómo funcionaba el barco desde dentro. El estudio del S.S. Edmund Fitzgerald con tecnología moderna reescribe nuestra comprensión de la tragedia. No fue únicamente una tormenta mortal, sino la convergencia de diseño imperfecto, fatiga estructural acumulada, distribución de carga y vulnerabilidades internas. El dron submarino no solo permitió confirmar estos factores, sino que ofreció una visión completa de la ingeniería naval de los años 70 y de cómo pequeños detalles pueden desencadenar desastres gigantescos. Los hallazgos también envían un mensaje claro a la industria naval. La seguridad depende no solo de la apariencia externa y la reputación de un barco, sino de la integridad interna, el mantenimiento constante y la comprensión de cómo los sistemas interactúan bajo estrés extremo. La tragedia del Edmund Fitzgerald, ahora más comprendida, sigue siendo un recordatorio de que incluso gigantes de acero pueden ser vulnerables cuando la tecnología y el diseño no anticipan todas las variables posibles. Comparte este video con alguien apasionado por la historia naval y los naufragios para que vea cómo los drones y la inteligencia artificial están revelando secretos que durante décadas permanecieron ocultos bajo el agua.